Seguramente te has preguntado cuál es el mejor lenguaje de programación. Y para resumirte prácticamente este video te digo que no existe el mejor lenguaje, sino existe el mejor lenguaje que se adapte mejor a un proyecto. Así que si quieres revisar un poco más sobre esto, acompáñame a este mitoblog. Ahora, ¿cómo debo elegir el lenguaje de programación? Porque es una pregunta muy típica de las personas que están iniciando en este mundo, o quizás algunas que ya tienen un poco de experiencia y quieren quizás aprender alguna otra alternativa. Bueno, primero hay que concentrarnos en el campo de acción o el mercado laboral que nosotros vamos a desenvolvernos. Por ejemplo, si yo voy a hacer lado backend, lado frontend, lado móviles, aplicaciones de escritorio, etc. Entonces, por ejemplo, si vamos por el lado backend, podemos tener alternativas como lenguajes como Java, como C#, como Java, PHP, Python, Ruby, entre otras alternativas, por ser las más conocidas. Si vamos por el lado frontend, tenemos a JavaScript por excelencia, tenemos a TypeScript, y bueno, tenemos algunas librerías o frameworks que van de la mano con este ecosistema de lenguajes de programación. No confundir las librerías o frameworks como reemplazo al lenguaje de programación, sino como que el lenguaje de programación es la esencia, es la base, y el framework, las librerías, es lo que te hace más productivo para utilizar este lenguaje. Pero lo ideal es primero aprender el lenguaje. Si vamos por el lado de móviles, tenemos por ejemplo a Kotlin para el mundo de Android, que también, dicho sea de paso, puede ser utilizado como backend. Kotlin para generar servicios REST y exponer tu lógica por ese medio. También tienes lenguajes como Swift, tienes lenguajes como Java, que viene a ser también de la mano con Kotlin para Android. Tienes alternativas quizás híbridas que pueden posiblemente agilizar tu desarrollo en el mundo móviles basándose en algún lenguaje en particular. Si te vas por el lado de Machine Learning, el lenguaje por excelencia en estos años es Python. En fin, entonces tenemos una gama de tecnologías que nosotros podemos utilizar para poder crear nuestros proyectos. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo escoger el lenguaje adecuado según el proyecto que yo voy a implementar? Y bueno, la alternativa es que puedes basarte en opiniones, en encuestas que pueden haber en empresas importantes como Stack Overflow, como GitHub, opiniones de colegas, o también tu misma experiencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el sistema a desarrollar es uno de estos tipos ERP, donde vamos a tener quizás logística, ventas, facturación, integraciones con alternativas de terceros, y posiblemente necesite un respaldo que le dé a esta empresa donde vamos a desplegar el producto, entonces me iría por lenguajes que tengan una madurez ya muy sólida, ¿no? Una madurez que haya sido demostrada a lo largo del tiempo y que pueda haber quizás un conjunto de foros o comunidad que esto también me pueda apoyar. Además, podría irme por alternativas de empresas que respaldan este lenguaje con el hecho de licencias o pago de soporte, porque las empresas grandes no solamente buscan que el producto esté hecho, sino que tengan un soporte después que el producto haya sido implementado o desplegado. Así que habría que evaluarlo por ese punto. Si el requerimiento, por ejemplo, es hacer aplicaciones móviles, me iría por una alternativa que sea más adecuado a ello, por ejemplo Kotlin, por ejemplo Swift, de acuerdo al motor donde voy a desplegarlo. Y si por ahí el requerimiento no es tan exigente en cuanto a rendimiento para aplicaciones móviles y que sea, diría, lo más rápido para salir al mercado, entonces podríamos optar quizás por alguna alternativa híbrida, ¿no? Si el requerimiento va por Machine Learning, inteligencia artificial o temas relacionados, creo que el lenguaje por excelencia en estos años es Python, pero eso no significa que no podamos hacer temas de Machine Learning con Java, con JavaScript u otras alternativas. Sí se puede hacer, pero mayormente hay una comunidad más grande actualmente en Python. Si el requerimiento es de videojuegos, podríamos utilizar quizás uno muy conocido como Unity, con C#. Si el requerimiento es posiblemente generar scripts para base de datos, podríamos utilizar definitivamente alguna variante de SQL según el motor, como Transact SQL, PL/SQL, entre otras. En fin, a lo que voy, muchachos, es que ustedes no deben ser fanáticos de un solo lenguaje en programación, sino deben de analizar cuáles son los requerimientos del proyecto, porque en sí en un proyecto no solo se puede utilizar un lenguaje de programación, podemos tener quizás una solución en particular para un lenguaje A, para otro lenguaje B y C, y la agrupación de esta solución en una arquitectura definida va a dar la solución global del problema. Entonces, no sean fanáticos de un solo lenguaje, traten de utilizar el lenguaje que mejor se adecue al proyecto y que obviamente mejor el equipo trabaje. Porque no es lo mismo emplear un lenguaje muy estable, muy poderoso, muy robusto, y que las personas que lo utilicen o que programen en él no lo dominen adecuadamente y al final generan un código inconsistente.
Entonces hay que tener equilibrio en ese punto, ¿no? Utiliza el lenguaje que mejor se adecue a las necesidades del proyecto. Para ello te puedes basar en opiniones, en foros, en juicios de expertos. Y además las habilidades del programador tienen que estar equilibradas también para un uso adecuado de ese lenguaje. Duque, para ti, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Y tú, coder, qué lenguaje de programación sueles utilizar para tus proyectos? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este Mitoblog. Dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos en otro video. ¡Hasta pronto!